Bueno, ahorita en esta sesión vamos a ver básicamente los dos casos principales en el cual involucra un modelo multiestado y el otro cuando tenemos transiciones irreales. Bueno, los dos últimos ejemplos que vimos en la pasada seguíamos todo este camino, exactamente todo este camino, en el cual era el ejemplo 1, pero con dos opciones, en el cual solamente ajustábamos delta H y TM. Y en el otro en el cual ya incluíamos delta CP, o sea, cuando la diferencia era grande entre el CP nativo y el desnaturalizado para que el ajuste fuera justo incluyendo delta CP. Entonces, ahorita en este ejemplo, vamos a tener el otro ejemplo en el cual vamos a seguir igual por este camino, pero ahora en vez los macroestados bien definidos, ahora no solamente va a haber dos, sino puede haber, no solamente va a ser nativo y desnaturalizado, pero también podemos tener un intermediario en estos casos. Entonces, en este caso vamos a seguir el camino del ejemplo número 2. Recuerden, solamente hay que recordar otra vez que tenemos que tener reversibilidad en el experimento y el efecto de la velocidad de barrido no debe de haber dependencia de la TM, o debe ser mínimo. Básicamente el protocolo de análisis, el inicio es lo mismo, cargar los datos que se quieren, el de la proteína y el de la línea base. En este caso, desde que vemos la línea base ya podemos sospechar de que no solamente se ve muy diferente a las que hemos visto que solamente era una transición. En este caso ya vemos dos picos en esta transición. Cuando lo veas así ya es como fácil distinguir que ya hay algo de... hay dos transiciones. También puede ser el caso en el cual, ¿se acuerdan ayer del doctor Miguel que enseñó casi una transición, pero con un hombro, o sea, que se distorsionaba un poco? O sea, que ahí los dos picos están sobrelapados y que eso hace que se distinga poco que haya dos transiciones. Pero en este caso podemos ver que hay claramente dos transiciones. Entonces, primero, si se acuerdan, ya que tenemos estas dos líneas, bueno, la proteína y la línea base, lo primero que hacer hay que restar la línea del amortiguador, el buffer a la línea de proteína. Ya que lo hemos restado, justo hay que hacer la corrección por tiempo de respuesta. En este caso igual se ven las dos trazas muy similares porque la velocidad de barrido es 60 grados, o sea, realmente no es una velocidad alta, entonces por tanto vemos una diferencia grande entre las dos. Pero una vez que se corrige esto, ya podemos normalizar por la concentración de proteína. Un poco de esto que me preguntaban hace un rato al finalizar la sesión, el volumen de la celda va a variar tanto del calorímetro, normalmente los datos de la endoterma ya trae el volumen de celda cuando los archivos que te genera el calorímetro ya te da el volumen de celda, y claramente si le cambias este parámetro pues estás haciendo algo mal porque justo las celdas de calorímetro son diferentes en diferentes modelos de calorímetro. Y justo aquí hay que introducir la concentración de proteína del experimento ocupada en milimolar. Hay algo importante cuando se trabaja con oligómeros, hay que ser claro si se van a ocupar por mol de monómero o por mol de dímero. Eso es importante porque dependerá de los parámetros que te den, si te está dando el delta CP o los parámetros que estés determinando, si por mol de monómero, dímero, tetrámero, lo que sea, ¿vale? Normalmente lo que se acostumbra es poner el peso molecular, bueno, la concentración por mol de monómero, y después ya haces el tipo por el estado oligomérico que tengas tu proteína y haces la conversión. Depende hay que tener como precaución en eso cuando tengan un estado oligomérico, bueno, diferente a que no sea un monómero. ¿Sale? Entonces, una vez que ya normalizamos por concentración de proteína, otra vez el cambio de unidades que pasa de calorías por grado a calorías por grado mol. Entonces a esta ya le vamos a ajustar el modelo. Como un poco de juego vamos a hacer primero ajuste un modelo de dos estados normal para que vean la diferencia entre uno de los dos estados con dos picos y un modelo multiestados, ¿vale? Entonces primero, si se acuerdan, vamos a restar la línea base. La línea base química, ya tenemos a esta línea base, le vamos a ajustar el modelo, que vamos a ocupar un modelo de dos estados como el que habíamos elegido para la parte inicial, pero justo cuando nos preguntan cuánto número de picos, le vamos a decir que tenemos dos picos, porque claramente tenemos dos picos. Podríamos tener
3 picos acá y que estén sobrelapados, sí, se puede. De hecho, si tú podrías hacer una endoterma que son con un solo pico, podrías ponerle que tienes 2 picos y te va a ajustar bien. O sea, entre más cantidad de picos le metes a una endoterma, te puede ajustar. Aquí le podría meter que son 4 y seguramente nos va a dar un ajuste. La línea de ajuste que vamos a ver se van a sobrelapar, pero pues no tienen, normalmente empiezas de los modelos más sencillos a los más complejos. Y normalmente esto, lo que les mencionaba, que cuando es importante el combinar técnicas, entonces normalmente si ya el dicroísmo, normalmente cuando observas algo así, en dicroísmo, por ejemplo un melt en dicroísmo, también tendrás que estar observando alguna transición, o sea, no solamente curvas con una sola fase, sino bifásicas, o sea, que tengas un intermediario en alguna de las 2 partes. Entonces eso ya también te da un poco de información de tu modelo. De forma general, a veces haces primero dicroísmo y luego calorimetría, depende, pero normalmente esto es combinado con otras técnicas que tú estés y ya tengas como cierta sospecha de lo que está sucediendo, pero en este caso, como ejemplo, vamos a primero ajustar un modelo de 2 estados con 2 picos, esa con 2 transiciones, exactamente. Así podríamos decir que más o menos ajusta, ¿no? Pero pueden ver que claramente hay partes aquí pueden ver que hay el ajuste de cuando ya elijas 2 picos o el multiestado, te va a generar esto. Aquí yo señalé con verde y azul las 2 transiciones separadas, y después el rojo es el ajuste global de la endoterma con los 2 picos. Podemos ver que más o menos puede ajustar, pero ya justo el punto 7, que es evaluar si el ajuste fue bueno. Ahorita vamos a ver la comparación con el otro ajuste, el que vamos a analizar de multiestados, a que ya tengas no solamente estado nativo y territorializado, sino también puedas presentar un intermediario, en el cual el intermediario puede ser un dominio, que una parte primero se está desactualizando un dominio y después otro, o puede ser un intermediario que no sea obligatoriamente un dominio, sino puede ser una parte, no tiene que estar siempre acoplado solamente un dominio de la proteína que esté desactualizando. Entonces vamos a regresarnos un poco. Ahora vamos a elegir el modelo de no 2 estados, que es el modelo multiestado con 2 transiciones, en el cual también te va a pedir el número de picos de las endotermas. En este caso, como tenemos 2, vamos a elegir que sean dos transiciones en el modelo. Esto, después del ajuste, tenemos otros parámetros. Tenemos un delta H de Van Hoff, que es el delta H ajustado a un modelo, y otro delta H que es solamente el delta H calorimétrico, o sea, el área bajo la curva, sin haber ajustado un modelo. Solamente vean que lo que hace es que este pico verde tiene un área bajo la curva, integra ese pico, y el pico azul también lo integra, y después calcula los dos, de los 2 mismos picos, pero ajustando un modelo, tanto para la primera transición como para la segunda. Y después te da un ajuste global en la línea roja. Entonces, si ahorita comparáramos los 2 modelos, los 2 ajustes, claramente pueden ver que el ajuste con un modelo multiestados, que es el que presenta sean 2 dominios, sea no solamente un 2 estados, sino sea un multiestados, podemos ver que el ajuste es mejor, ¿vale? Además, esto te dará una ventaja, porque además, como te da el delta H calorimétrico y el delta H de bajo, puedes hacer la misma, puedes ver si el primer dominio se desnaturaliza como 2 estados, y el segundo dominio también como 2 estados, y ya el modelo cambia cuando combinan los 2 picos. Podrías hacer ya aquí más conclusiones de acuerdo a tus otros experimentos, de que un dominio se desnaturalice primero o el otro se desnaturalice después. Eso es, ya puedes como hacer mayores conclusiones con otros experimentos. Algo interesante que aquí es claramente que los 2 picos son como claros, están separados. Algo que lo que yo les mencionaba, ¿se acuerdan que les mencionaba que es recomendable a veces hacer experimentos a varias concentraciones de proteína? Porque a veces estos efectos los ves a concentraciones muy bajas, por ejemplo, sobre todo por oligómeros, no ves estos efectos de las curvas, los 2 picos claramente. A veces solamente ves un hombro, o a veces, si es la primera vez que estás viendo trazas, a veces como que obvias esa parte, es un pedacito que estés viendo,
y puedes ver más claramente las dos transiciones cuando aumentas mucho la concentración de proteína. Aquí este ejemplo que les muestro, por ejemplo, es del inhibidor de la succinicina de streptomyces. Por ejemplo, vean que aquí son a muchas concentraciones de proteína, varían desde 0.13 hasta 1.3, o sea, le cambian muchísimo la concentración de proteína, y además, no solo eso, sino pueden ver que al aumentar la concentración de proteína, la traza se mueve, ¿no? Sí pueden ver que la concentración de proteína se va moviendo. Eso es un efecto normalmente que se ve en los oligómeros. Hay una tendencia de los oligómeros a aumentar la ATM al aumentar la concentración de proteína. Y pueden ver que tal vez en las primeras trazas, vean esta traza, ahí esa traza aún no te dice este efecto de cuando ya sale el hombro, sale a concentraciones muy altas, ¿sale? Entonces por eso también es bueno estar viendo, ver los experimentos a varias concentraciones de proteína, porque puedes llegar a ver estos efectos de que tengas algún intermediario. Y eso también deberías observarlo por otra técnica. Por ejemplo, también en dicroismo se ve justo eso. Cuando aumentas mucho la concentración de proteína en proteínas así, puedes ver dos transiciones, curvas bifásicas, lo cual te está hablando también de que tengas un intermediario en esto. ¿Sale? Por ejemplo, aquí es un ejemplo que ya puedes sacar la conclusión de las concentraciones de cada uno, pero aquí puedes ver que tienes dos picos y de ahí tendrás que hacer el análisis que yo les dije. Sale como esto. Ajustar claramente uno de los picos o el otro. No tengo un ejemplo como, bueno, yo tenía como accesible datos como de algo que a veces aparece que solamente aparece un nombrito acá, o después también te puede aparecer. Lo que les puedo decir es que no pongan como obvio, no eliminen esos datos como de que tengan esos efectos, porque esos también te dan mucha información del proceso que está sucediendo. O sea, a veces uno pues dice, más o menos el ajuste dio, o sea, y pues te puede estar obviando partes importantes. Por ejemplo, hay veces que también no puedes explicar mucho. En el caso del laboratorio había un chico que tenía una transición ya muy alta, como a 108 o algo así. Bueno, también su proteína era termófila, y entonces ya tenía un efecto como a muy altas concentraciones, en el cual a muy altas temperaturas, en el cual también era complicado ya explicar qué estaba sucediendo, pero puede pasar. Entonces también no bien esas partes como de los aquí cuando es claramente dos picos, pues no lo puedes obviar, ¿no? Pero también cuando hay una distorsión de la traza, hay una traza, no tengo una foto, pero se acuerdan de la traza que el doctor Miguel les enseñaba, era como una traza que no era totalmente simétrica, que tenía una distorsión un poco en la curva. Entonces hay que considerar también qué está sucediendo, o sea, no obviar esos pequeños cambios en el uno o en otro. ¿Vale? Entonces no sé, tengan dudas de esta parte del modelo. Bueno, el tercer Antes de que te pases, yo me quería ¿puedes poner la traza con los dos picos? ¿Esta? No, la de la otra. Más atrás, así como estás explicando que no hay que obviar cosas que pueden estar ahí y ser interesantes o importantes, también hay que considerar otras posibilidades. Si yo veo una traza ahí con dos picos, una estudiante llegó y la pidió a mi laboratorio y la dejó, y me pregunta qué puede ser. Primero contaminación. Mi primera respuesta es que tienes dos proteínas. Sí. Que están desnaturalizándose a distintas características en distintas temperaturas. Entonces eso también puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar que tu proteína está mucho menos pura de lo que tú crees que está. Tienes otras proteínas ahí y la traza te va a decir que tienes dos. Entonces a lo mejor esa es una opción que también hay que contemplar. Sí. Pues hay que estar seguros de que hay dos picos de una sola proteína. Sí. Sí, también, normalmente, cuando pasan esas cosas de contaminación, a veces obtienes picos pequeñitos,
Pues sí, pero pueden Si estar ya tienes cosas muy grandes, ese contaminante deberías haberlo visto en algún lado. O sea, tendrías que... Sí, no sé. Bueno, sí, lo que pasa es que luego los bioquímicos dicen, sí, en el gel no se vio. Bueno, pero al menos tienes lo que ves en un gel es una mancha. Sí, otras pruebas de pureza. Mancha, ¿no? Que puedes tener dos cosas relativamente cercanas. Sí. ¿No? Y de hecho, si aunque en el gel veas una banda, si le corres un gel de 2 dimensiones o algo, a veces, o lo tiñes con otra cosa, ves cosas. O sea, siempre vas a tener cosas contaminantes. Sí. Entonces, bueno, antes de ponerse a ajustar 40 modelos. Bueno, yo vi que ya pensamos que está pura la... O sea, lo que quiero decir es que también existe esa posibilidad. Y hay que descartarla de alguna manera. Sí, también. Sí, hay que descartar. Primero que no tengas contaminación. ¿Cuál sería, digamos, el requisito con el cual se estaría satisfecho para decir que están puras de proteína? Entonces, porque bueno, tú a veces pasa que la ves, como decías, en un gel, tiñes con plata, incluso que es un altamente sensible y ves una proteína pura. Puedes ver un gel de 2 dimensiones y ves un punto, ¿no? Pero puedes presentar este tipo de cosas. También podría estar relacionado con incluso autodegradación. Podrías ver, por ejemplo, algo que nosotros también hacemos en el laboratorio es meter la DLS, que tengas picos monodispersos, o sea, que sean cosas monodispersas, o sea, que sea de una naturaleza solamente de proteína. Otra es, te vas a algoritmo circular, también ver, haces una rampa de temperatura y ves si hay dos transiciones. También otra cosa que se puede hacer, aunque no es garantía, puedes sí, contaminado. Sí, puedes una cosa mucho más sensible es hacer masas, hacer masas y ver que te dé el pico de choque, o sea, que te dé el peso de lo que estás trabajando. Hasta ahí también hay que tener cuidado a veces por la matriz. Por la matriz que ocupes también, sí. Sí, también, sí. Hay veces que ya si trabajas con esa proteína y la pones a cristalizar y se dio con cristales, ya dices, bueno, sí, ya está. No, claramente no. Pero cuando tus proyectos están ligados, entonces ya ahí está, bueno, pero la básica yo diría primero un gel de 1,2D y DLS puede ser como una opción y masas. O sea, ya si pasan muchas de esas pruebas y te dieran cosas así, ya puedes como ir descartando que sea algo de contaminación. Y sí, también hay algo que importante siempre las muestras, bueno, que creo que al final lo menciono, que las muestras siempre que centrifugarlas previamente y todo eso, o sea, para que no tengas, la puedes almacenar un rato y tengas un poco de agregados o algo, entonces que te pueda dar al experimento sea la que cuantificaste, no le va a ser un tratamiento, ¿no? O sea, siempre cuando, por ejemplo, si la cuantificaste antes de meterle la diálisis y después la metes, pues sí, siempre te va a cambiar la hipótesis. Pero bueno, puede pasar así que confíes en eso. Pero bueno, si descartas todo eso de que no tengas ninguna contaminación y nada, pues ya puedes como pensar que el proceso ya tiene una... o sea, ya hay algo, lo que está viendo el desplegamiento ya está asociado a tu proteína y no a contaminación. O sea, si ya pasaste todas esas ideas y supongo que ya pasaste como varios filtros de pureza, pues ya podría estar como, ahora sí, clavarte a ver qué modelos que pudiera hacer. En el pico de 19 grados, tienes que la razón de abajo con el geométrico es prácticamente 1. Y en el primero es diferente a 1. Ahí entonces podrías tú decir que en el primer pico sabes dos transiciones. Sí, o sea, podrías pensarlo, sí. De hecho, es alguna de las justo el criterio calorimétrico, pero en este no es uno, no debería ser uno. O sea, podrías pensar, como esa proteína también si fuera oligomérica, podrías pensar si tienes alguna sesión de que tengas un oligómero, una parte que primero es procesado y después otra parte que ya se disocia o algo. O sea, un proceso primero de desplegamiento y después otra disociación. Ahí puede estar, como tendrás que estar checando.
Normalmente cuando haces un modelo de 2 estados como el que les mostré la pasada, de 2 estados con disociación, asumes que la disociación está acoplada al desplegamiento. O sea que así como cuando se despliega la proteína, se disocia. Entonces ahí no puedes separar los dos procesos. Pero, y una de las pruebas es justo el criterio de requerimiento para hacerlo. Dijiste que, o sea, para hacer eso, que diferentes concentraciones, ¿no? Porque a veces se puede ver el hombro, no se puede ver el hombro. Se puede empezar así todo, o vas aumentando la concentración hasta que ves un hombro, o hasta que ya se expanda, hasta que ya ves todo, o hasta cuánto es tu criterio para decir, estas gracias a la No, pues la idea de hacer varias concentraciones de proteína es justo que no estés obviando cosas. Entonces, si haces en un rango de 0.2 miligramos por mililitro a 3 o eso, y ese es un rango como una ventana de concentración de proteína que te tendrían que estar diciendo qué pasa, o sea, lo que sucede. Justo en ese rango tendrás que estar viendo, que es como los rangos que se trabajan. Puedes meter más concentración de proteína, sí puedes meter más concentración de proteína. Bueno, porque cuando no satures el Justo que no satures el equipo, y aparte, digo, también si ya le metes cosas que son irreversibles y eso con mucha concentración de proteína, pues ya se puede una cosa. Pero la respuesta a esta pregunta, tú dijiste con cuál te quedas, ¿no? La respuesta es todas. Sí, no puedes descartar ninguno. O sea, lo que sucede en trazas que tengas así, te está dando estás viendo el mismo proceso en las dos. No estás viendo, tienes que ser el mismo proceso de desplegamiento térmico, porque estás viendo la misma proteína. Solamente no puedes descartar algunas, te tienes que dar con todos los datos. No, pues fíjate, por ejemplo, ahí en ese dibujo abajo a la izquierda, la 1, 2, 3, la cuarta traza de izquierda a derecha, ¿la puedes señalar? La cuarta tiene un hombro, no, esa es la que sigue, a la derecha. Esa. Tiene un hombro, ¿no? Imagínate que esa es la primera traza que tú corres. Entonces, si quieres decir qué es el hombro, es de veras, no es de veras, entonces bajas concentración, o subes concentración, o ambas, y te enteras de ese hombro termina siendo tu pico, o qué pasa. Y te quedas con todas. Pero justo ajustas todas. Ajustas todas, claro. Sí, no te quedas con la que tenga el hombro, porque estás viendo el mismo proceso, estás viendo el proceso de desplegamiento térmico, entonces te quedas con todas y ajustas todas. Y todas deberían de dar el mismo dato. Tendré que darte los mismos parámetros, sí, tendré que darte los mismos parámetros. Justo, por ejemplo, uno de los picos acá, uno de estos, esto si le ajustas 2 transiciones a esto, se va a ajustar el pico, ¿sabes? Vas a encontrar una superposición de picos que te dé el pico mayor. Eso, sí, y los parámetros tienen que dar justo esto, y de eso tienen que dar los mismos parámetros. Justo en ese sentido, pues, también una pregunta. Entonces, por ejemplo, en ese caso que tienes que jugar, como que ajustar dependiendo de la curva con el modelo, con el diferente modelo. En el caso que solo tienes un pico, pues estarías con los dos para ver si, digamos, para si te da información nada más, y siguieras haciendo lo mismo con todas las curvas. No, pues tendrías que ajustar el mismo modelo para todas las trazas calorimétricas. Y ojo, algo importante, siempre que a concentraciones altas ya no está asociado a nada de agregación. O sea, la reversibilidad la tienes que probar a esas concentraciones también. O sea, por ejemplo, si pruebas reversibilidad en esta y sabes, bueno, ya fue reversible, ya te echas después todas las trazas altas concentraciones, pues eso no es válido, porque no sabes si en este proceso ya está asociado a algo de agregación. Entonces tienes que probar que la reversibilidad, para que el proceso, el modelo que estás ajustando, tenga sentido. Pero probar reversibilidad no es más que apretar un botón. Sí. O sea, es decirle al equipo que enfría y vuelva a calentar. Sí, porque es la misma muestra. Entonces, como ya tienes esta información, le vuelves a decir que te hago un rescan, que enfríe y que vuelva a calentar. Entonces no tienes que gastar otra muestra. De hecho, no la tienes que hacer porque así es el principio de reversibilidad. Entonces el experimento completo es hacer todas las concentraciones desde el inicio, ¿no? Concentraciones y aparte tendrías que sumarle esto el efecto de velocidad de barrido. Para que estés seguro que no tienes el efecto de velocidad de barrido. Por ejemplo, probar una velocidad de barrido baja y alta, ¿sabes? Lo que se acostumbra. Y
inicio. O sea, cuando empiezas a explorar tu sistema, pues de inicio no te vas a meter a hacer muchas concentraciones y muchas velocidades de barrido. O sea, no tiene también... o sea, es primero explorar como la parte de si es reversible, si tiene efecto de velocidad de barrido, y de ahí ya decides qué vas a estar haciendo con cada uno. Pero justo si tienes una de estas o de estas, tienes que a ajustar el mismo modelo, porque si ajustas cosas diferentes, pues no tiene sentido, porque estarías asumiendo que suceden cosas diferentes y no, tienes que ajustar el mismo modelo para todas las tasas. Bueno, y el último caso es para completar este diagrama que les había puesto, es el modelo de dos estados irreversible. O sea, justo ya hemos visto esta parte. Bueno, esta parte es un poco más complicada, los tiempos de relación de plegamiento y eso, y también esta parte de términos de macroestados continuos, o sea, que el desplegamiento downfill es también, de hecho es algo muy raro que suceda. ¿En qué año fue descrito? Como en 2002 o algo así. O sea, tampoco es tan viejo, o sea, es como más o menos reciente esto. Están macroestados continuos, que la proteína está haciendo continuamente del estado desplegado al nativo. Y justo la tercera parte que completa como el diagrama es esta parte, la de la estabilidad. Si no hay reversibilidad, que es no encuentra reversibilidad, y aparte ves un efecto de la velocidad de barrido, y este se ajusta bien a un modelo de dos estados irreversibles. ¿Qué asume el modelo de dos estados irreversibles? Pasas de N a F, N es nativo y F es un estado final, que no conoces qué es el estado final, pero que es incapaz de regresar al estado nativo. Y justo puedes ajustar el modelo, puedes ver los términos de estabilidad cinética, porque el modelo de dos estados irreversibles estás asociando una constante de velocidad que te habla de, bueno, vamos a ver un poco cómo se calcula para calcular después la energía de activación, etc. ¿Sale? Pero puedes calcular parámetros de esto, que es básicamente la energía de activación del proceso de desplegamiento. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahora los requisitos es que para esto es que justo al calentar la primera traza y después la segunda traza ya no vas a encontrar ninguna endoterma, o sea, el proceso es irreversible, o sea, ya no recuperas la misma traza que habías tenido. Después, por ejemplo, si nada más hiciéramos el experimento de una vez en irreversibilidad, pues esta traza podría ajustarse probablemente a un modelo de dos estados delta CP. O sea, nunca he hecho la prueba, pero supongo que se podría. Seguro se ajusta. O sea, seguro se ajustan trazas irreversibles, se pueden ajustar a un modelo de estados. O sea, con delta CP. Pero el problema es que no tiene ningún sentido de tu proceso, porque eso no está sucediendo realmente. Estás partiendo de supuestos que no son correctos. Sí, son falsos, eso es lo que estás partiendo. Entonces, por eso el proceso debe ser irreversible. Y después tienes que tener un efecto en la velocidad de barrido. Por ejemplo, vean cuando cambiamos de 30 a 180 cómo se desplaza la traza calorimétrica. Eso es un efecto, ahí ya estás viendo claramente un efecto cinético. Entonces, por eso, con estos dos requisitos te permiten analizar las trazas con un modelo de dos estados irreversible. Bueno, la primera parte es exactamente la misma, cargar tus datos. Restarle la línea base, después corregir por tiempo de respuesta. Por ejemplo, vean que aquí es aquí creo que es, no alcanzo a ver, 90, creo que sí, 90. Ya tienes un efecto, se ve ya más claro que el tiempo de respuesta sí es adecuado corregirlo. De hecho, en los manuales dice que para calorímetros como capilares el efecto es menor que en los calorímetros de celdas, como en celdas mágicas, para que te recomiendan que lo corrijas. Eso es un botón de oprimir. Después hay que normalizar por concentración de proteína, y justo con la normalización hay que hacer, por ejemplo, en este caso en el que yo les voy a mostrar cómo fue cargada la ecuación de origin, porque justo esta ecuación de modelo de dos estados irreversible no está cargada no está en el paquete básico de DSC que tiene origin. O sea, bueno, el módulo de calorimetría para origin, de DSC para origin, no tiene cargada esa ecuación, pero pues como es origin puedes cargarle la ecuación que tú quieras. Entonces nosotros le puedes introducir la ecuación con los parámetros, y justo como vean aquí nosotros tenemos
kilocalorías y tenemos temperatura en grados. Para hacer, como fue cargada la ecuación, nosotros tenemos que hacer una conversión de esto a kilojoules, o sea, no tiene ninguna complicación, solamente es multiplicar, y en temperatura convertirla a Kelvin, o sea, es más ¿vale? Entonces, justo cambian esto, vean cómo ya cambió la traza. Las unidades cambiaron a kilocalorías por mol y kilojoules por mol, o sea, no hicimos ningún cambio, ninguna barbaridad, o sea, nada más cambiamos unidades. Y justo vean que en el caso de, aquí la línea base, por ejemplo, cuando tienes estos efectos de línea base que ya tienes como se te mueve o se te va para abajo, puedes hacer como esa parte de cortar hasta cierto punto donde ves la línea base bien, o sea, la línea post, cortar hasta ahí ciertos tus datos para ajustar eso a los modelos. Un riesgo que te encuentras, por ejemplo, en modelos en dos estados, cuando calculas delta CPs, por ejemplo, cuando calculas delta CPs, si tú le cortas hasta acá, por ejemplo, pues ya la diferencia de delta CP no sabes si la recta va para allá, va para abajo, o sea, tienes que tener cuidado para al menos yo digo unos 7 grados para que tengas cuando calculas delta CP tengas 7 grados de línea post para calcular la diferencia. Esto normalmente no tiene ninguna complicación cuando tienes TMs, no sé, 100, hasta 100, 105, pero cuando tienes proteínas que tienen una TM de 115, ya es complicado que tengas algo post como muy grande, porque hasta donde podemos calentar que es en ese calorimetro que tiene el doctor 125 máximo. Entonces ahí tienes eso, pues ya ahí tienes para calcular el delta CP ya tienes que ser muy cuidadoso en ver la diferencia que tengas en cada uno. Pero bueno, cuando la mayoría de las proteínas no llegan a esas TMs tan grandes, entonces puedes calcular líneas bases de pre y post bien para calcular que el delta CP sea adecuado, pero justo en este modelo de dos estados irreversible no calculamos delta CP porque es irreversible el proceso, entonces nos interesa tampoco mucho. Justo para este modelo, bueno, en este caso es en la parte de math, tú le metes tu ecuación a origin, la capturas como tú quieras. La ecuación es básicamente esta, tienes un Z aparente en el cual tienes una diferencia del delta H por energía de activación sobre el T, la TM al cuadrado, y tienes un exponencial X para esto. Y entonces esta ecuación la puedes capturar tú a origin sin ningún problema, declaras tus variables que tú quieras. Y justo seleccionas este modelo. Es algo importante justo cuando empiezas a ajustar trazas como de este tipo, bueno, de hecho no estas trazas, cualquier ajuste en origin le ayudas muchísimo si ya le das orientas por dónde están los valores, claramente. O sea, si empiezas con una TM que te empiece el 200, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ya más o menos sabes el valor de TM. Puedes saber el valor de delta H, sí, porque tienes como un área bajo la curva, podrías integrarlo nada más en pico sin problema para saber un delta H aproximado. Y algo, una vez que los parámetros que te da, creo que vamos a ver que te da energía de activación, básicamente, una TM y un delta H. Todos estos, la TM y el delta H aparentes, porque puedes tener un efecto de agregaciones, no son se reportan como TMs aparentes. Y la energía de activación. Entonces, por ejemplo, vean que las curvas, la roja y la negra sobre la parte experimental. Normalmente les decía que yo acostumbro luego ponerlos en símbolos abiertos para que veas que te pasan por los datos. Entonces, aquí esta ecuación como está, te da 4 parámetros de A, B, C y D. ¿Qué son esos parámetros de A, B, C y D? Son la ordenada al origen y la pendiente de la parte pre y la parte post, que eso tampoco tiene ninguna relevancia físico-química, nada más el ajuste. Los parámetros que te interesan es la energía de activación, básicamente, y la TM aparente. Y justo esta parte del modelo de dos estados irreversible, que es para la mayoría de las proteínas bueno, el desplegamiento térmico irreversible. Esto irreversible.
para la mayoría de las proteínas, como les había dicho en los datos pasados, que la mayoría de las proteínas se despliegan de esta forma, o sea, tienes este efecto de irreversibilidad. Bueno, este modelo que te arroja básicamente la energía de activación, y por ejemplo ahorita les voy a mostrar un de unas proteínas que yo trabajé, que son igual es la misma familia de proteínas que las otras que yo tenía con el desplegamiento térmico reversible, pero en este caso el desplegamiento térmico fue irreversible. Vean claramente, por ejemplo, estas son dos velocidades de barrido, 30 y 180, vean el efecto de la velocidad de barrido, o sea, la tasa se desplaza, y justo aquí les pongo las líneas continuas, son el ajuste a los datos experimentales que son irreversibles. Entonces vean que el ajuste es bueno para esos datos, además corresponde a lo que ya sabíamos que tenía que ser ajustarse un modelo de dos estados irreversibles. Además, justo el análisis de esto te permite, este proceso de MAF, está una K asociada, una K que es cinética, que esa es justo en la que tú analizas después, también obtienes la energía de activación por un gráfico de Arrhenius, que les voy a mostrar. Por ejemplo, este gráfico lo que haces, tienes esta K, haces un gráfico de la K sobre el inverso de temperatura en la transición, y vean que si realmente es la K en esta a varias velocidades de barrido, si ustedes ponen 30, 60, 90, 120, la K debe ser la misma, porque la K es una K única de cinética, entonces no importa, la K debe ser exactamente la misma, no hay diferentes K para diferentes velocidades de barrido. Si eso pasa, pues tu modelo no es este, claramente. Pero por ejemplo, vean que todos los datos, todos los símbolos, aquí hay muchos símbolos a varias velocidades de barrido, y vean que esto pues, se ajusta a este gráfico de Arrhenius se ajusta a una recta, y justo de la pendiente de este se puede obtener la energía de activación. Está acá, por ejemplo, vean para dos proteínas que de hecho estas proteínas se parecen muchísimo. El porcentaje de identidad de estas dos sabe estar como por el 80 y tantos en secuencia, y en el RMSD de esas dos es de 0.22, digamos, casi son igual, pero vean que las energías de activación son distintas, claramente. Y por ejemplo, si nosotros extrapolamos, también ayer el doctor Miguel les dijo esto, si extrapolamos estos datos a una temperatura que nos interese, por ejemplo 37 grados o 25, en este caso yo extrapolé a 30 porque es la temperatura donde viven óptima de estas dos bacterias. Entonces si extrapolamos a 30 podemos ver que, por ejemplo, la estabilidad, o sea, el cálculo del tiempo de vida media de estas, por ejemplo, de esta proteína es de 86 días, pero vean de esta proteína, en días es más grande que el universo. O sea, esto, si la agarraras y la dejaras ahí, el tiempo de vida, o sea, es muchísimo la estabilidad. Entonces vean que las estabilidades cinéticas también o sea, no hay como despreciar este dato de, por ejemplo, de energía de activación y de decir, bueno, no salió reversible mi proteína y pues ya no le puedo calcular la curva de estabilidad, eso, pero también estos datos te hablan tienen importancia físico-química, la estabilidad cinética. La energía de activación. La parte de evolución, por ejemplo, el doctor José Manuel Sánchez Ruiz de Granada ha trabajado mucho esta parte de discutir la importancia de la estabilidad cinética en proteínas, por ejemplo, de diferentes organismos, por ejemplo, en proteínas ancestrales, o sea, reconstruir y ver cómo los ancestros hace cuántos millones de años podrían haber tenido, qué comportamiento cinético podrían haber tenido. Y sí, eso es como interesante, todavía no hay nada claro, porque justo la parte limitante es qué pasa si es evolutivo o no, y si puede seleccionar o no, si algo le sirve para algo, o sea, toda esa parte como evolutiva, eso es un campo abierto de discusión, entonces hay debates interesantes sobre eso, y que pues esto está como abierto para que se siga trabajando, y que entre más datos haya de proteínas bien distintas y de proteínas de diferentes topologías y de diferente naturaleza, ya sean como naturales o diseñadas, etcétera, pues eso nos da como mucho más datos para poder discutir. Bueno, no se tengan dudas acá, ya es el último.
un poco de consideraciones finales, que ya se los dijo el doctor Miguel y de hecho pues no es nada como iluminador esto, pero pues una buena estrategia experimental más un buen análisis de los datos te va a dar parámetros y conclusiones termodinámicas confiables. O sea, esto aplica para cualquier cosa que hagas hasta en decisiones fluidas, ¿no? Justo. Depende del experimento. Puedes hacer el experimento, claramente. Justo algunas recomendaciones para estos experimentos de DSC, que seguramente hay más, las que hemos como discutido y que normalmente se discute. Por ejemplo, hay recomendaciones experimentales. La primera, claramente, la pureza y la integridad de la proteína es importante para lo que estés analizando. Que las muestras, justo las muestras sean exhaustivamente, centrifugadas, desclasificadas, y que justo en la línea base de referencia sea el amortiguador utilizado en la diálisis. Créanme que pasa, yo he metido proteínas de que preparo 2 litros de PBS y dializo y pues ya se me lo tiré por accidente y agarro un poquito del otro, las líneas bases ya te dan cosas muy distintas. O sea, eso es importante, que la última diálisis saque lo mismo, la proteína está exactamente lo mismo del amortiguador y la proteína, que lo único que cambia en las celdas, justo como estás viendo cosas tan pequeñas, sean la proteína, la única diferencia. Entonces es importante. También amortiguadores que tengan delta H de ionización cercana a 0, justo para que no tengas ese efecto de que la contribución del H tan grande de tu buffer. Por ejemplo, también el uso de DT, EDTA, también glicerol. O sea, por ejemplo, ocupar glicerol en tu buffer no es una limitación, pero eso también implica aumentar el tiempo de diálisis. O sea, justo porque la viscosidad del medio es distinta, entonces el cambio de un buffer a otro es importante. O sea, esas pequeñas cosas no obviarlas tanto. También algo importante, al igual que ITC, es la determinación precisa de la concentración de proteína. Que tengas, como vas a convertir todo por calorías por mol, que sepas, estés seguro de lo que estás metiendo de proteína. Normalmente 2 métodos de cuantificación de proteína es bueno hacerlo, porque normalmente ocupamos el coeficiente, a 280 ocupamos el coeficiente de dirección molar teórico de la secuencia. Bueno, yo ocupo eso, nunca lo he determinado experimentalmente, pero pues muchas veces da y es muy cercano, pero pues no siempre debe ser así. También evitar la presencia de burbujas al cargar las muestras, que tengan burbujas al cargar en las bandejas o eso ya es un poco menos problemático para los calorimetros como familiares que para los otros, cuando ya los otros que tienen de celda mayor, cuando tú cargas, justo tú eres tu usuario, cargas la muestra. Y justo, bueno, esto ya es un poco más general, que la limpieza de las celdas y la calibración de equipos adecuados. Eso es importante para que estés como seguro de que pues estás calentando y que entre una y otra proteína que vas a meter, si vas a meter otra proteína, pues no le haya quedado algo ahí en la celda. Entonces, tratamiento con detergentes y todo para quitar cosas que estén ahí desactualizadas, pues se debe hacer continuamente, de hecho entre cada una. Y un poco de recomendaciones de análisis, un poco de seguir el algoritmo de análisis, o sea, saber qué efectos estás teniendo con esas 2 preguntas básicas de reversibilidad y dependencia de la velocidad de barrido, que tengan las líneas físicas adecuadas, o sea, que sean correspondientes al experimento, que no cambies, por ejemplo, bueno, le voy a meter ahora una línea base de pues, a fosfatos 10 milimolar, hace un mes también con un fosfato 10 milimolar a la misma velocidad de barrido, y que pues haga fácil meter esa línea base. Pues, digo, también no es algo como muy lógico que hagamos y que pues que lo hagas si ya está haciendo el experimento. Además que pues, ya no te cuesta nada hacerlo tú, lo hace el equipo. El que el modelo realmente esté reflejando lo que le sufre la proteína, o sea, evitar la sobreinterpretación. A eso me refiero a que, por ejemplo, tengas una traza de 2 estados, un pico claro, y tú le aplicas un modelo de 4 estados, o sea, que está metiendo, tienes 4 trazas dentro ahí, pues sí te va a ajustar, sí, pero ¿qué significado para qué introducirle la cantidad de parámetros más grande a eso? Que pues al final te va a dar. De hecho discutíamos cuando estábamos regresando de podrías ajustar ciertos puntos por ciertos polinomios de Taylor, podrías ajustarle algo, una curva que pase por ciertos puntos. Hay una curva que pase por cierto número de puntos, cierta conformación de puntos, que tenga significado o no tenga significado, pues eso ya no.
sea, entre más parámetros que estés metiendo al sistema, pues puedes llegar a estar sobreinterpretando los datos. Entonces también hay que ser cuidadoso con eso. Probar, aplicar varios modelos. Si ya tienes el experimento y ya tienes las trazas, pues no te quita nada estar probando varios modelos, aislando modelos. Entonces eso es como tampoco quita muchísimo un poco para escapar errores. Bueno, también repetir un experimento varias veces para comprobar que sean los mismos parámetros determinados. Justo esos experimentos a varias concentraciones de proteína deben dar los mismos parámetros, sea lo que estés viendo en las trazas calorimétricas. Y justo también, de lo posible, que los experimentos de DCC se complementen con otras técnicas que puedas tal vez por microísmo, por fluorescencia estés viendo algo que también estás viendo por DCC, o por ejemplo si haces DCC con ligandos y que te cambia, sabes que te cambia la estabilidad de la proteína, algo también que pueda ser complementario con otras técnicas. Y bueno, ante la duda, como cualquier cosa, preguntar a alguien que sepa. Entonces, hay foros de DCC, hay foros de DCC, hay un foro de Origin y de Microcal y eso, que ahí puedes preguntarle pues cualquier cosa, hasta puedes mandar tus datos y te dicen, no, pues yo creo que es esto, y pues no te quita nada, no te quita... ¿Ah, sí? Sí, hay foros de eso. Entonces, de hecho, hasta puedes ir ir juntando estrellitas para cuando tú tengas una duda, te la respondan mucho más rápido a ti, porque ya ayudaste a otras personas y eso. Entonces, además está padre aprender siempre de modelos distintos, porque a veces si te quedas con un modelo de 2 estados, pues sí, está padre, pero cuando ya tienes cosas más complejas o eso, pues como esto lo puedes aplicar para cantidad de proteínas o otros sistemas distintos, pues eso te sirve como de práctica. Simplemente si te gusta esto, hacer esto, pues está padre meterte ahí en los foros y eso. Y si no, pues siempre está el doctor Miguel para que me pregunten. Además contestar rápido, entonces. Bueno, y si entonces tengan alguna duda. Un aspecto experimental, cuando en un proceso es irreversible y haces tu scan y lo vuelves a correr, ¿esa línea se puede tomar como un blanco o no? No. La traza de la proteína desnaturalizada. No. En una celda tienes el buffer con una proteína desnaturalizada y en la otra celda tienes el buffer. No tienes lo mismo. De hecho, nunca está en el mismo sitio. Y de hecho, por ejemplo, cuando tienes como agregación, aparte de que a veces es visible cuando haces experimentos de CD, luego en las trazas termina la traza y después puedes ver como caídas como abruptas y todo eso. Ya sabes que ya hay algún efecto raro, de agregación. ¿Alguien tiene otra pregunta? La temperatura de mente debería ser igual por ejemplo, en microísmo y en DCC. ¿Tiene que dar igual? Sí, debería ser. Bueno, o más o menos. Más o menos una cierta cantidad, ¿no? O sea, yo creo que más o menos 1,5 grados o algo así, está bien. Por ahí, ¿no? Pues debería estar. A ver, en el microísmo circular tú estás viendo la evolución de la estructura secundaria. Entonces, cuando la estructura secundaria ya se deshizo o está prácticamente deshecha, pues en calorimetría debes ver lo mismo. Pero por ejemplo la concentración pues son muy diferentes. Pero no importa. O sea, las proteínas no se desnaturalizan. Bueno, a menos que tengas oligómeros, por ejemplo, cuando tienes oligómeros, ahí sí es diferente. Por ejemplo, si ves a microísmo algo de 10 microgramos por mililitro y en DCC metes algo a 0.51, te va a dar temas diferentes. De hecho, es lo que se espera para un oligómero que te dé temas diferentes. Es normal, pues. Pero si son las mismas concentraciones, debería darte lo mismo. Debería darte lo mismo, nomás que en uno usas menos muestras. Y la misma velocidad de barrido. También. Claro. Si no puedes tener cierto. Como es cinético, se cinético. Y de hecho tienes una superventaja en microísmo, bueno, depende del equipo, pero los mayoría de los últimos equipos, los polarimétros, puedes checar el regreso. O sea, puedes, así como calentaste una. Bueno, ya dijeron que también ya había calorímetros que podías regresar, pues son carísimos. Pero en microísmo, pues tienes la misma muestra, pues solamente ahora regresas, vas enfriando a la misma tasa que calentaste. Y si es realmente reversible tu proceso, deberías, y sobrelapan las endotermas, en microísmo también tendrás que tener los dos efectos, o sea, la de ida y de regreso. Pero los valores deberían ser los mismos. Algo que también
que ya no puse acá, que es interesante, por ejemplo, el efecto del ancho del pico. Por ejemplo, cosas muy poco cooperativas, pues ya hay mucho que tienen picos como anchos y grandes. El efecto de cooperatividad también lo ves en dicroísmo, por la pendiente de la transición. O sea, cosas pocas cooperativas, cuando ves un mail, puedes tener como casi una línea, puedes tener hasta cosas como medio planas. No es el caso peor que puedes tener, ¿no? Porque tengas una cosa plana que no sea cooperativa. Esa es una de las pruebas. Entonces, la cooperativa también la cooperativa que ves en DSC, la tienes que ver en dicroísmo. O sea, por la pendiente de la transición del dicroísmo y con el ancho del pico por calorimetría. Entonces, sí, por eso son complementarias varias técnicas. ¿Otra pregunta? Gracias, y aquí está, yo creo que si alguien tiene alguna duda o algo que tratar, está bien, muy bien. Bueno, pues entonces, gracias.